Buenas tardes. En esta oportunidad, en la asignatura práctica de campo 3, avanzaremos con el tema de reflexión sobre nuestra planificación didáctica. Y vamos a trabajar sobre dos pilares fundamentales. El primero de ellos, una herramienta para comenzar a revisar, reflexionar y analizar sobre la planificación didáctica. Y el otro pilar es el aula como espacio de circulación de saberes. Son dos pilares que están muy intrincados, que como aparecen no están conectados, pero a medida que vamos desarrollando la clase vamos a ver que sí, cómo se conectan. La primera herramienta para comenzar a reflexionar es el pensamiento crítico. Es esencial en el proceso de revisión y reflexión sobre nuestras propias prácticas y en el tema que nos convoca hoy sobre la planificación didáctica. ¿Qué es tener un pensamiento crítico sobre una situación, un hecho, un escrito y en este caso nuestro propio diseño, la planificación didáctica? Tener un pensamiento crítico es revisar, releer, preguntar, argumentar, contraargumentar. Decimos que una persona es crítica cuando lleva a cabo todas estas funciones desde un sentido de realidad. Nosotros, el pensamiento crítico, argumentamos, contraargumentamos, nos preguntamos, pero desde un saber esencialmente didáctico. Y son los saberes didácticos conocidos por nosotros, es decir, los saberes didácticos que ustedes han aprendido en la cátedra de didáctica y currículum. El otro eje es el aula. El aula es el espacio por excelencia en el que circulan saberes. Yo me refiero al aula, no hago la discriminación entre el aula física, que es la que conocemos, y el aula virtual, que es la que estamos tratando de consolidar en estos tiempos de contingencia. Decíamos que el aula es el espacio por excelencia en el que circulan saberes, los propios, míos, del docente, las ideas previas de ustedes, de los alumnos, sobre un determinado tema, la construcción colectiva del conocimiento, que es producto del trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, que conmigo ustedes, por cierto, están muy habituados a trabajar. Desde esta perspectiva, conocer las respuestas de nuestros compañeros de clase potencia nuestro pensamiento crítico y nos puede resultar de utilidad para comenzar a revisar nuestra planificación didáctica. Y es aquí donde estos dos ejes que planteaba al principio, pensamiento crítico y aula como espacio de circulación de saberes, se integran. En este aula virtual vamos a conocer puntualmente las respuestas de nuestros compañeros, de nuestros pares de grupo, con respecto a las primeras reflexiones sobre la planificación didáctica. Comencemos entonces por conocer las respuestas. Estas respuestas que ustedes han dado en el trabajo práctico número 1 de la materia. Comencemos entonces por los ejes que he encontrado luego de leer y evaluar los trabajos prácticos que ustedes enviaron oportunamente. El primero alude a un aspecto muy importante que valoro y que es en la resolución del trabajo práctico y que es precisamente el sentido crítico, ese pensamiento crítico que ustedes han puesto de manifiesto a la hora de revisar la planificación didáctica. Al momento de responder a la consigna 1 del trabajo práctico número 1, que ustedes recordarán, que refería a lo siguiente: luego de releer detenidamente su planificación didáctica, mencione dos aspectos que usted considera necesario reformular. Ustedes han ido a la planificación didáctica, que fue el producto final que les permitió aprobar
en coloquio final la cursada de didáctica y currículum, y ustedes, luego de esa relectura y análisis, focalizaron en los siguientes puntos. Hablaron de reformular propósitos, reajustar objetivos, limitar el número de objetivos. Había algunos trabajos prácticos que hacían referencia a que eran mucha la cantidad de objetivos y teniendo en cuenta que era una clase, un módulo de 2 horas o de 2 horas y media. Además hablaron de acotar los contenidos a desarrollar en función del tiempo disponible para la clase. Había una cierta preocupación porque habían indicado todos los contenidos propios de un plan de cátedra y ahora una planificación didáctica exige volver a revisar esos contenidos y seleccionar los que vamos a desarrollar en esa clase. También hubo quienes pensaron en reformular la organización metodológica en su totalidad. Algunos hablaron de revisar las estrategias didácticas, otros los métodos, otros las técnicas, y también hubo quienes dijeron cambiaría algo de las actividades al comienzo, haría una técnica mucho más dinámica. Entonces, hubo quienes hablaron de revisar los métodos propuestos, de limitarlos a 1 o 2 como máximo, porque habían propuesto entre 4 y 5 métodos, y entonces después de revisar la planificación y cruzarlo con el factor tiempo, advirtieron que eran muchos métodos para desarrollar en 2 horas. Hubo quienes también plantean la necesidad de incorporar nuevos métodos a la propuesta metodológica inicial. También quienes focalizaron en ampliar criterios didácticos para la motivación. También revisar actividades en función del tiempo disponible de la clase, disminuir la cantidad. Hubo quienes dijeron que eran demasiadas actividades para 2 horas de clase. Y también quienes sienten la necesidad de recrear e introducir nuevas actividades. También plantearon reformular la modalidad de evaluación, mejorar su calidad, dijeron otros, y también hubo quienes se centraron en la necesidad de especificar indicadores de evaluación y para que estos indicadores sean comunicados a los alumnos, que los alumnos al comenzar la clase conozcan qué es lo que se iba a evaluar. Como vemos, si nosotros hacemos un análisis, son todos los componentes de la planificación didáctica. Y fíjense la riqueza que implica el poner en común los puntos que resaltó cada uno de ustedes. Entonces, identificar el o los aspectos o componentes de nuestra planificación didáctica que merecen ser revisados es el primer paso en este proceso de revisión. Después estará el tiempo también de revisar la propia práctica cuando ustedes tengan la oportunidad de implementar la planificación didáctica. Y ahí utilizaremos otras estrategias, otras herramientas, como es la observación. Es desde este punto de vista que estamos iniciando el tiempo de reflexión que los convoco a retomar la planificación didáctica original, esa que ustedes el año pasado diseñaron. ¿Para qué? Para comenzar a plasmar los cambios que cada uno considere pertinentes, haciendo uso del pensamiento crítico y pensando también y teniendo presente y revisando todo lo que el resto de la clase ha planteado. Por eso es que les presento la consigna de trabajo y empecemos a trabajar esta planificación. A partir de los aspectos que usted mencionó en el trabajo práctico número 1,
agregue los cambios y o reajustes que considere necesarios en su planificación didáctica original. Número 2. Al final de dicha planificación, agregue el ítem observaciones, en el cual usted deberá justificar los cambios y o reajustes indicados. Es decir, al final de la planificación, como dice el punto 2, agregan el ítem observaciones y ahí justifican sintéticamente por qué, por ejemplo, han seleccionado de los 5 métodos que han planteado solo 2 y por qué eligen esos 2 y descartan a los restantes. Es decir, una explicación sintética del cambio, del reajuste. Esto es poder revisar y poder argumentar los cambios desde el pensamiento crítico basado en un saber estrictamente didáctico. Y hay 2 recomendaciones didácticas para esto, muy claras y muy sencillas. No olviden releer esta planificación didáctica las veces que consideren necesario y efectuar todas las consultas vía mail que ustedes necesiten. Consultarme todas las dudas que surjan. Tal vez necesitarán contar con una orientación sobre una técnica en especial, una actividad, un recurso específico. No duden en consultarme, que lo buscamos juntos. Y recuerden que ustedes están en un proceso de rediseño de esta planificación didáctica. Aprovechemos este tiempo de educación virtual para hacerlo y estemos preparados con la planificación didáctica ya revisada, enriquecida, modificada, para ponerla en práctica cuando retomemos las clases presenciales. Buenas tardes.